Génesis capítulo 6 del 9 al 12. Génesis 6 del 9 al 12, así dice el Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y todo el pueblo responde. El título de nuestra clase esta mañana es Noé contra la primera Sodoma. Noé contra versus la primera Sodoma. Sodoma es un símbolo de la maldad humana en su más alto nivel. Sodoma es un símbolo de la maldad humana en su más alto nivel. ¿Cómo se formó la primera Sodoma? En otras palabras, ¿cuál es el contexto de nuestro pasaje? El contexto de nuestro pasaje es la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Lo que sucedió después de la caída fue lo siguiente: Dios habla a la serpiente. Génesis capítulo 3 versículo 15, espero que todos ustedes ya se hayan dado cuenta de la importancia de este versículo y todos ustedes sepan este versículo de memoria. Aquella persona que quiera entender el plan de Dios tiene que saber y observar y estudiar permanentemente Génesis 3:15. ¿Qué dice Dios a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y Eva, entre tu simiente, hijos de Eva, que pueden ser llamados hijos de la serpiente, porque nunca recuperan la imagen de Dios. Pondré enemistad entre ti y Eva, entre tu simiente y la simiente suya. Hijos de Eva que sí recuperan la imagen de Dios están en una permanente enemistad. La descendencia de Eva, los hijos de Eva, en especial uno de ellos, te herirá en la cabeza y tú le herirás a él en el talón. Ese pasaje nos muestra básicamente 2 cosas. Uno, la polarización en la que vive por decreto de Dios toda la humanidad desde entonces. Desde entonces solo existen 2 tipos de hombres sobre la faz de la tierra: los hijos de la serpiente y los hijos de Eva, y están en permanente enemistad. A esa enemistad se le llama polarización, porque son 2 polos enemigos. Y la segunda parte del versículo es la promesa de Dios de destruir el mal. Pisar la cabeza de la serpiente es destruir el mal. A partir de ahí entonces solo existen 2 tipos de hombres: los hijos de la serpiente y los hijos de Eva, los cuales están en permanente enemistad o polarización. El primero de los hijos de la serpiente fue Caín, el primero de los hijos de Eva fue Abel. Caín, debido a esta enemistad, mata a su hermano Abel y Dios reemplaza a Abel por Set. Y de esa manera se forman a lo largo del libro del Génesis y a lo largo de toda la escritura una batalla entre los 2 linajes. Las primeras secciones de esta batalla son el linaje de Caín contra el linaje de Set. Ahora, nuestra pregunta, el contexto de nuestro pasaje es cómo se formó la primera Sodoma, y eso es lo que hemos venido viendo hasta el capítulo 6. El pecado que cometió Adán, a pesar de que fue algo que no fue muy horrible, o sea, lo que Adán hizo no fue algo así como canibalismo o la violación de un niño o algo así. El pecado que cometió Adán fue simplemente comer un fruto. El problema era que el fruto era prohibido por Dios. Así que el problema en realidad es desobedecer a Dios. Cuando una persona desobedece a Dios,
El pecado que entra en esa persona es demasiado agresivo. El pecado es algo demasiado agresivo, invasivo, expansivo, destructivo, aflictivo, esclavizante, engañoso. El pecado es lo peor. Desde que Adán pecó, el pecado comenzó esa agresividad sobre la raza humana, y en el linaje de Caín se presenta un aumento progresivo del mal en forma de violencia. Lo que hace que se produzca la primera Sodoma es el aumento de la maldad en el linaje de Caín. Recuerden al malvado Lamec, 7 veces más malo que Caín. Los gigantes malvados, estos nefilín o gigantes malvados, y los emperadores malvados, los valientes de renombre de la antigüedad, eran emperadores malvados. La maldad se va aumentando, tiene factores que contribuyen y hace que el linaje de los hijos de Set se corrompa juntamente con el linaje de los hijos de Caín, y el pecado de los hijos de Dios junto con la acción de estos emperadores malvados, de estos gigantes, de este mal que aumenta, produce la primera Sodoma. Pero en contraste con la primera Sodoma está la gracia de Dios, que del linaje de Set escoge a Noé y su familia, y se produce en nuestro texto. Nuestro texto es Noé contra la primera Sodoma. ¿Cuál es el tema, pues? ¿Cuál es el tema de nuestro pasaje? El tema de nuestro pasaje es un contraste entre la primera Sodoma y Noé con su familia. La primera Sodoma sentenciada a destrucción y condenación porque la maldad había llegado en ella a su colmo, era extrema. Y Noé con su familia son preservados por la gracia, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. Entonces la gracia soberana del gran creador preserva a Noé y su familia para continuar la humanidad hasta el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, es que el hijo de Eva venga y destruya para siempre el mal. El pasaje que tenemos enfrente tiene dos partes, se constituye con base en las dos partes que lo forman. Recuerden que en el pasaje hay dos polos, son dos polos, es una polarización permanente. Las dos partes del pasaje son los dos polos. La primera parte es el polo noético, los versículos 9 al 10. Y la segunda parte es el polo cainita o sodomita. Caín y Sodoma son lo mismo. Sodoma es simplemente un nombre más adelantado que el nombre de los cainitas. Polo noético, versos 9 y 10, y polo cainita o sodomita, versos 11 y 12. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el segundo milenio de la historia de la humanidad. Pero este pasaje, al estudiarlo, nosotros tenemos que ver cómo este pasaje contribuye a que Israel conquiste la tierra prometida. Porque recuerden que los israelitas fueron los que salieron de Egipto, la segunda generación, fueron los receptores originales del pasaje. Así que siempre que estudiamos Génesis, Pentateuco, etcétera, los textos antes de la conquista, debemos preguntarnos cómo ayudó este pasaje a que los israelitas conquistaran la tierra prometida. Pero también debemos ver a Cristo en este pasaje. Recuerden que la Biblia entera es la historia de Cristo. Cristo está maravillosamente descrito, su persona y su obra están maravillosamente descritos en este pasaje, en toda esta sección, pero también debemos aplicarlo a nosotros en el siglo XXI, y de esa manera estudiaremos de la mejor forma posible nuestro texto. Comencemos mirando el polo noético, la descripción que nuestro pasaje hace del polo noético en el versículo 9. Veamos de nuevo el verso 9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Detengámonos ahí. Varón justo significa que Noé tenía un nuevo corazón.
en el cual mora la justicia. Noé había recuperado la imagen de Dios y la ley estaba escrita en su corazón. Así que Noé tenía el querer y el hacer en cuanto a la obediencia de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, alejado del mal y hacedor de mucho bien. Sigue diciendo el texto: varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esta expresión significa que la justicia de Noé la vivían también sus descendientes. Cuando miramos la palabra perfecto, no debemos pensar que se trata de una perfección absoluta. Se trata de bondad, de justicia y santidad, pero no es una perfección absoluta. Y continúa diciendo nuestro texto: con Dios caminó Noé. Y eso nos hace pensar inmediatamente en un personaje que ya vimos, Enoc. Enoc, el bisabuelo de Noé. Él también caminó con Dios. Y entendemos por eso que Noé, como su bisabuelo, tenían una altísima obediencia a Dios. Una de las grandes manifestaciones de que la gracia de Dios es sobreabundante en nosotros es que somos muy obedientes a Dios. Altísima obediencia a Dios, altísima comunión con Dios. Estas personas se deleitan grandemente en la oración, en la adoración, en la contemplación. Caminan con Dios, son amigos de Dios, compañeros de Dios. Un alto compañerismo con Dios y una altísima consagración. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se nos añade a la descripción del polo noético que Noé era pregonero de justicia. Dice 2 de Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia significa que Noé conocía muy bien la diferencia entre el bien y el mal, y les pregonaba a sus compañeros de generación, a sus coetáneos, a los que vivían con él, a su sociedad, a la comunidad que estaba alrededor, que era lo bueno, que era lo malo. Les anunciaba el juicio de Dios y lo hacía sin temor de lo que fuese ocurrirle a él. Eso es un pregonero de justicia. Esta es la descripción del polo noético. Ahora, nos falta en el verso 10 sus 3 hijos. Verso 10: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. En sus 3 hijos, después de que la humanidad es destruida, en los 3 hijos de Noé continúan los 2 polos. Sem continúa la línea de Set y Cam continúa la línea de Caín. Son hijos de Noé, son todos 3 hijos de Set, pero se ve que en la línea de Noé están todavía los 2 polos, y los 2 polos persisten hasta el final del plan de Dios. Del linaje de Noé, de Sem, viene Taré, padre de Abraham, y del linaje de Cam viene Canaán, que es el padre de las tribus que los israelitas debían destruir. Este es el polo noético. Ahora veamos en contraste. Recuerden, nuestro pasaje es un contraste. Aquí lo que debemos notar principalmente es ese contraste. Entonces, en contraste con el polo noético está el polo cainita. Veamos el verso 11. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Es lo que decía ahora. El pecado que entró en Adán es demasiado agresivo. El pecado es algo que no se detiene hasta llegar a su punto más alto y destruir totalmente todo tipo de bienestar para el hombre. El apóstol lo dice de esta manera: un poco de levadura leuda toda la masa. Es muy importante que nos detengamos a pensar, hermanos, fue una sola desobediencia a Dios. Y no fue algo horrible como el canibalismo o el abuso de un menor.
fue simplemente comer un fruto, pero ese fruto fue desobedecer a Dios. Y esto nos muestra qué tan excesivamente malvado y destructivo es desobedecer a Dios, y qué tan excesivamente bueno, constructivo y de bienestar es obedecer a Dios. Recuerden, es un contraste. Y el contraste es básicamente la excesiva maldad que hay en desobedecer a Dios y la excesiva bondad y bienestar que hay en obedecer a Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero desobedecer la voluntad de Dios es recibir la máxima agresión y destrucción de la maldad. ¿Pueden ver el contraste? Es un contraste muy, muy fuerte y nosotros tenemos que entender ese contraste. Entonces, cuando dice Moisés aquí que la tierra entera se corrompió, debemos ir a la doctrina bíblica de la depravación total humana para poder comprender qué tan malo es desobedecer a Dios y llegar a convertirnos en su punto más alto en aborrecedores del mal. Hermanos, cuando nosotros fuimos salvados, nosotros empezamos a aborrecer el mal, pero aún no aborrecemos el mal como Dios lo aborrece, y debemos aprender a amar, a hacer la voluntad de Dios. Ya amamos hacer la voluntad de Dios, pero aún no amamos lo suficiente a hacer la voluntad de Dios al punto de entregar nuestras vidas por obedecer a Dios. Entonces debemos observar el panorama oscuro, negro, macabro, tétrico, lúgubre, destructivo, luctuoso que es la maldad en la cual el hombre cayó. Y para ello debemos mirar la doctrina bíblica de la depravación total humana. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Pablo cita una selección del libro de los Salmos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Cuando Adán comió del fruto, el pecado pasó a todos los hombres, y desde que nacemos ninguno de nosotros es justo, ninguno. No hay quien entienda, la mente del ser humano está en tinieblas y ningún hombre puede entender a Dios, entender su voluntad o entenderse a sí mismo. No hay quien busque a Dios, el querer quedó muerto. No hay quien quiera buscar a Dios. Si ustedes y yo hemos buscado a Dios es porque Él nos buscó primero. Pero nadie que nazca de Adán y Eva puede buscar a Dios porque está muerto. Todos se desviaron, todos. No hay ni siquiera uno que ande en el camino de Dios. A una se hicieron inútiles, algo inútil, algo que Dios mira como si fuera basura. El ser humano quedó tan destruido, tan corrompido, tan afectado, que es algo totalmente inútil. Lo único que usted tiene inútil en la casa y que saca todos los días para que alguien se deshaga de ello es su basura, la basura que usted produce. Bueno, el ser humano se convirtió en eso, algo totalmente inútil. No hay quien haga lo bueno. Los seres humanos no podemos hacer lo bueno aparte de la gracia de Dios. No hay quien haga lo bueno. ¿Ven en qué sentido la humanidad se corrompió grandemente? ¿Ven la excesiva maldad que hay en desobedecer a Dios? ¿Ven la excesiva corrupción que hay en el polo cainita? Dice, no hay ni siquiera uno. En Génesis 6:5, un pasaje que ya vimos, hay una descripción similar. Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, no poca, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren estas tres frases: todo designio, de continuo, solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del hombre, las inclinaciones del hombre desde lo profundo de su corazón, todas son malvadas. Todo designio de los pensamientos era de continuo,
constantemente. No hay un momento en el corazón de una persona no regenerada que de continuo no esté brotando la maldad. La maldad en el corazón del hombre es una fuente sucia y asquerosa que todo el tiempo está produciendo más maldad. Solamente el mal. Un santo del pasado dijo, leyendo este texto, dijo: el hombre no puede no pecar. El hombre no puede no pecar. El hombre solo puede pecar. El hombre no puede hacer lo bueno, como leímos ahora en Romanos 3. Aún las cosas que el hombre hace, que lucen buenas a los ojos de otros hombres, a los ojos de Dios, las cosas que un hombre hace que lucen buenas a los ojos de otros, a los ojos de Dios, lucen como trapos sucios de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, está hablando Isaías, que era el hombre más piadoso de su época, y él se incluye, si todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son las cosas que nosotros hacemos que aparentemente son justas, son buenas a los ojos de otros hombres, a los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. Y algunos intérpretes creen que estos trapos de inmundicia se refieren a las toallas higiénicas de la época. Las mujeres usaban ciertos trapos para los días en que tenían la costumbre de la menstruación. Y luego tomaban esos trapos, que eran lo más inmundo que existía, puesto que la sangre, tocar sangre o estar en contacto con sangre era la máxima inmundicia, porque la sangre representa la muerte y la muerte es la paga suprema del pecado. Entonces estas mujeres tomaban estos trapos de super inmundicia y los enterraban debajo de la tierra para que nadie pudiera tener contacto con ellos y dejaran de existir. Cuando el profeta Isaías probablemente dice estas cosas, lo que está queriendo decir, dicen algunos intérpretes, y yo creo que podría ser verdad, que es como si la persona que quiere adorar a Dios va y desentierra uno de esos trapos y se lo presenta delante de Dios y le dice: Dios, aquí te traigo esta ofrenda. Así son a los ojos de Dios las buenas obras del hombre que no ha sido salvado por la gracia de Dios. ¿Pueden ver la corrupción? O sea, se trata de observar la corrupción y la maldad a su máximo nivel. ¿Y por qué es que el hombre que no ha recibido la gracia de Dios no puede hacer lo bueno? Por tres razones. Número uno, porque muchas de las cosas que hace, que parecen buenas, no son conforme a la ley de Dios. Hay gente que habla de mentiras piadosas. Eso no es una obra buena, porque mentir es violar la ley de Dios. Así que para que algo sea bueno a los ojos de Dios, tiene que tener tres requisitos. Número uno, que se ajuste perfectamente a la ley de Dios. Número dos, que sea hecha con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 3, esa buena obra debe ser hecha para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10, 31 dice que si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo cual significa que si alguien hace algo que parece bueno pero no es conforme a la ley, no se hace con fe o no se hace para la gloria de Dios, o falta una de esas tres, esa aparente buena obra no es más que un trapo sucio de inmundicia. Volvamos al versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ya vimos que esta violencia, manifestación de esa maldad, comenzó con Lamec el violento, luego vimos los gigantes violentos, luego vimos a los emperadores o valientes violentos. Aún los hijos de Dios se tornaron violentos, los hijos de Dios pecaron y se tornaron violentos. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Que la sal perdió su sabor. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. Versículo 12. Y miró Dios la tierra. Y esa expresión, miró Dios la tierra,
es: pasó juicio. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Ya vimos qué tan corrompida, porque toda carne había corrompido, noten la repetición, otra vez corrompido su camino sobre la tierra. Y en estos casos lo único que queda es la sentencia del juicio de Dios. Dios pronuncia su sentencia contra la primera Sodoma. Ya la había pronunciado en los versículos 3 y 7, pero ahora la pronuncia de nuevo en el verso 13. Miren el verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Este pasaje es la misma sentencia de Génesis 6:3. Miren Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y el verso 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo único que queda para la primera Sodoma, cuando ella alcanza su punto más alto de maldad, es el juicio de Dios. Hermanos y amigos, ¿pueden ver el contraste entre los dos polos? Ahora preguntémonos, ¿cómo ayudó este pasaje a Israel en su conquista de la tierra prometida? Presten mucha atención. ¿Cómo ayudó este pasaje a Israel en su conquista de la tierra prometida? Los cananeos que habitaban la tierra prometida, también como los cainitas, habían llegado a su colmo. ¿Recuerdan Génesis capítulo 15, versículo 16? ¿Qué le dice Dios a Abraham hablando del futuro de su descendencia? Dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así como la maldad de los cainitas había llegado a su colmo para que Dios pronunciara estas sentencias que acabamos de ver, la maldad de los cananeos también había llegado a su colmo, y Dios había pronunciado sentencia contra ellos. Dios iba a destruir a los cananeos igual que a los cainitas, usando el ejército de Israel. Escuchen bien, el ejército de Israel era el diluvio que Dios iba a enviar contra los cananeos, y nada les serviría para salvarse, ni tener gigantes, porque habían gigantes en Canaán, ni tener emperadores violentos, porque había también emperadores violentos y poderosos en Canaán. Así como Dios destruyó los gigantes de los cainitas, los emperadores violentos y poderosos de los cainitas, así Dios iba a destruir los gigantes y emperadores violentos de Canaán. Nada iba a impedir que el ejército hebreo destruyera a los cananeos, porque Dios los había sentenciado e iban a ser arrasados por el ejército de Israel. Este pasaje aumentaría muchísimo la fe de los israelitas para que ellos conquistaran la tierra prometida. Pero ojo, ellos debían andar como Noé con Dios. Si ellos andaban con Dios, Dios caminaría con ellos como caminó con Noé. Algo más. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo vemos a Cristo en este maravilloso pasaje? Bueno, Cristo es el hijo de Eva que va a pisar la cabeza de la serpiente. Esta, hermanos y amigos, es su historia. Lo que estamos leyendo es la historia de Cristo. Todo esto nos conduce hacia Él. Cuando nosotros miramos el desarrollo de toda la historia, atrás de aquí y de aquí en adelante, todo nos conduce hacia Él. Y si vamos adelante, cuando Él viene y muere en la cruz, y miramos en el monte Calvario 3 cruces, lo que podemos ver es el cumplimiento de lo que dice la promesa de Génesis 3:15. En la cruz del centro está el hijo de Eva, muriendo allí para pisar la cabeza de la serpiente. A un lado de él está el ladrón arrepentido, el linaje de Set, que permanece hasta el día de la cruz.
Y al otro lado de la cruz vemos al ladrón no arrepentido. El linaje de Caín continúa hasta la cruz y continúa después de la cruz. Vemos en la Escritura que el libro de Apocalipsis nos enseña que el linaje de Caín tiene una marca 666, la marca de la bestia, pero el linaje de Set tiene el sello de Dios, la marca de la bestia contra el sello de Dios. Y Cristo está en el medio. Él es el gran vencedor que vino a destruir el mal y a destruir al linaje de Caín, a Satanás y a todos sus aliados. Así que Cristo es el cumplimiento de esta historia. Esta historia apunta hacia Él, pero algo más aún. Cristo es el verdadero Noé. Cristo es el verdadero Noé, el único varón perfecto realmente y justo en todo es Cristo. Ahora observen la correlación entre Noé y Cristo. Noé fue un varón justo que salvó a su familia por tener un vínculo natural con ellos. Noé tenía un vínculo natural con ellos, su esposa, vínculo natural, sus hijos, vínculo natural, sus nueras, por el vínculo con sus hijos, vínculo con él. Noé es el varón justo que salvó a su familia por tener un vínculo natural con ellos. Cristo es el verdadero Noé que salvó a su familia, salvó a los hijos que Dios le dio. Miren conmigo. Hebreos capítulo 2, versículos 12 y 13, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo, está hablando Cristo, y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Cristo es el verdadero Noé, que por el vínculo no natural, como Noé con su familia, sino espiritual y eterno, por ese vínculo que Cristo tiene con ellos desde antes de la fundación del mundo, fue que Él los salvó. ¿De dónde viene el vínculo que Cristo tiene con los hijos que Dios le dio? Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es un vínculo espiritual y eterno en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. He ahí el vínculo. Esa expresión en Él significa en Cristo, unidos a Cristo. Así como la esposa de Noé estaba unida a Noé por un vínculo familiar, los hijos de Noé y sus esposas estaban unidos a Noé por un vínculo familiar. Así también nosotros estamos unidos a Cristo por un vínculo espiritual y eterno que es totalmente indisoluble. Por eso Cristo es el verdadero Noé. Fuimos unidos a él antes de la fundación del mundo por un decreto eterno de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Cristo entonces, para los suyos, es el verdadero Noé, es su patriarca salvador y es su arca. Cristo es su patriarca salvador y es su arca, no por un vínculo natural y familiar, sino por un vínculo espiritual decretado por Dios y establecido por medio de la fe. Y nada ni nadie puede anular ese vínculo que tienen con Él, como nada ni nadie puede romper el vínculo que Noé tiene con su familia. Aunque sus hijos y su esposa mueran, son y serán siempre hijos y esposa de Noé. El vínculo es indisoluble. Entendiendo que Cristo es el verdadero Noé, colocamos a Noé dentro de las sombras del crucificado y hemos compuesto un pequeño poema para exaltar esta enseñanza de que Cristo
y Noé y su arca son un tipo de Cristo. Veamos esta pequeña poesía. Dice: Cristo en Noé y su arca. Oh tierra que quedaste maldita, oh humanidad, tu maldad ha aumentado. Como en días de Noé se precipita, diluvio de fuego te han anunciado. Un solo hombre genera el escape, una sola arca para aquel diluvio. De Noé el barco es rescate, de Cristo y su cruz un preludio. Una sola puerta pondrás a tu barco, y yo traeré su cierre, dijo Dios al patriarca muy parco, cumplimiento en Cristo esto tiene. Oh humanidad depravada, que al pregonero de justicia burláis, el arca de cruz está preparada. Si no entráis en ella, tu salvación rechazáis. Y todo el pueblo responde. Pero Cristo no solamente es el verdadero Noé, Cristo no solamente es la verdadera arca, Cristo es el diluvio. Cristo es el diluvio. El diluvio de Noé es una figura de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vino el diluvio contra la primera Sodoma? Un diluvio de agua. ¿Cómo vendrá el diluvio contra la última Sodoma? Un diluvio de fuego. Cristo en su segunda venida es un diluvio de fuego contra la última Sodoma. Veamos Mateo capítulo 24. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, una mente totalmente terrenal, hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Noten esta última frase: así será también la venida del Hijo del Hombre. El diluvio de Noé habla del diluvio de Cristo. El diluvio de Noé fue por agua, el diluvio de Cristo será por fuego. Y ahora nos falta simplemente aplicar esto a nuestras vidas aquí en el siglo XXI. Y la aplicación es maravillosa. Presten mucha atención, son dos cosas muy sencillas. La aplicación es la siguiente: el futuro está en el pasado. El futuro está en el pasado. Ya el pastor Alejandro en su clase anterior habló sobre esto. El futuro está en el pasado y los dos linajes continúan. Y así como Noé fue contra la primera Sodoma, nosotros somos contra la última Sodoma. Veamos otra vez la imagen con que comenzamos y veamos en la imagen con que comenzamos, aplicándola al siglo XXI, como el futuro está en el pasado. Génesis 3:15 ya sabemos qué significa: polarización y destrucción del mal, los hijos de la serpiente contra los hijos de Eva, el linaje de Caín contra el linaje de Set. Si hacemos una línea aquí y empezamos a mirar de aquí hacia adelante que lo que sucedió en el pasado va a suceder en el futuro, entonces vemos la aplicación a nuestros días. ¿Cómo sucedió con el linaje de Caín? Por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24:12, veamos el pasaje. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué sigue? El amor de muchos se enfriará. Y eso fue lo que sucedió. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué fue lo que pasó con el linaje de Set? Que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué era lo que nos enseñaba el pastor Alejandro en la clase anterior? Apostasía. Eso es. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué es? Apostasía. Los que se dicen creyentes van a hacer las cosas contrarias a la ley de Dios. Los que se dicen creyentes van a apoyar
todas las ideas de la última Sodoma, todos los pecados de la última Sodoma, todas las maldades de la última Sodoma. Los que se dicen creyentes van a mezclarse con la última Sodoma. Veamos aquí un pasaje, veamos el pasaje que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Había falsos maestros enviando cartas a las iglesias con mensajes falsos, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, miren, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes se aumente la maldad, y entonces el amor de muchos se enfriará. La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado, hijo de perdición, es el anticristo, que es el último de los gigantes o emperadores malvados. Es el último de los emperadores malvados que promocionará la guerra contra todo lo que se dice Dios o se menciona de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. La maldad está siendo detenida en gran parte porque la sal no ha perdido su sabor. Cuando la sal pierda su sabor, la maldad se va a manifestar en todo el mundo de manera exagerada. ¿Y quién es la sal de esta tierra? Nosotros somos la sal de la tierra. Así que el futuro está en el pasado. Volvamos a la diapositiva. Solamente quedará un remanente salvado por gracia, como lo fue Noé. Entonces, la apostasía, el mal que se aumenta exageradamente, el mal aumenta exageradamente, la apostasía, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y solamente una iglesia verdadera permanecerá. ¿Y por qué esa iglesia verdadera permanecerá? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, nosotros no prevaleceremos porque somos mejores que los otros cristianos. Nosotros prevaleceremos porque somos el remanente escogido por gracia. No es para nuestra gloria, no es por nuestra fuerza, es para la gloria de Cristo, que por su Espíritu nos va a preservar. Pero atención, que el que no vele, que el que no ore y no vele, el que no cuide la gracia que hay en él, el que no se esfuerce para mortificar el pecado, el que no camine sobre el cuerpo muerto de sus pecados, el que no mortifique sus pecados, el que se deje dominar por su cuerpo y sus pasiones, el que no trabaje por tener una mente celestial, será arrastrado por las oleadas de maldad que vendrán al linaje cainita, y entonces se unirá a los malvados y se mostrará que nunca fue un verdadero creyente, y estará con los apóstatas, y para él el diluvio de fuego vendrá. Entonces, velar y orar, nosotros debemos velar y orar, porque la última Sodoma vendrá. La última Sodoma ya está en acción, la última Sodoma ya está creciendo, la última Sodoma está delante de nosotros. ¿O no ven ustedes todos los días la última Sodoma? ¿No lo ven claramente? El aborto legal en todos los países, el aborto, violación de niños, abuso de menores, homosexualismo, bisexualismo, transexualismo. ¿No es eso la nueva Sodoma? Pornografía, sensualidad, todo eso es la nueva Sodoma, borracheras, adicciones a drogas, etcétera, etcétera. Los gobernantes que no quieren hacer justicia, los gobernantes están aumentando la maldad. Cuando los gobernantes no quieren castigar al hombre malo justamente, no, usted mató a una persona, tiene 40 años,
Vamos a sacarlo de la cárcel para que usted tenga una vida digna. Vamos a dignificar, a humanizar la situación carcelaria de Colombia. Que tenga una vida digna. Usted que es un asesino, salga y trabaje durante el día. Por la noche va a dormir a la cárcel. Tiene la comida y la dormida gratis en la cárcel. Es más, cuando termine su pena sale hasta jubilado. Los gobernantes no quieren hacer justicia y van a aumentar la maldad hasta su colmo, hasta que venga la segunda venida de Cristo, el diluvio de fuego. Pero ay de nosotros si no velamos y oramos, ay de nosotros si no nos guardamos, porque hermanos, solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo capítulo 24. Solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 12 y 13, dice el Señor Jesús en su sermón del Monte de los Olivos. Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a leerlo todos juntos el 13 a la voz de 3. Vamos a leerlo todos juntos el 13 a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Setitas hasta el fin, del polo noético hasta el fin, de Cristo hasta el fin, de la iglesia verdadera hasta el fin, de la iglesia bautista reformada hasta el fin. Ese debe ser nuestro destino, ese debe ser nuestro final. Y mientras eso ocurre, una oración simétrica: Padre, rescata de entre los cainitas a los setitas que tú has elegido de entre ellos. Trae a salvación a ese homosexual depravado, a ese bisexual depravado, a ese transexual, tráelo a salvación. A esa mujer que practique el aborto, a ese hombre corrupto, a ese gobernante corrupto que no quiere practicar justicia retributiva, tráelo a salvación. Y a los demás, destrúyelos con el fuego de tu venida. Ven pronto, Señor Jesús, venga a tu reino, venga el diluvio de fuego sobre todos estos cainitas, sobre todos estos cananeos, pero preserva a tu pueblo y nosotros permanezcamos hasta el final. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que perseveramos hasta el final. Y si aquí hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, los niños, espero que Dios lo haya llenado de pavor al escuchar el juicio de Dios contra la última Sodoma, y usted haya podido ver, mi amigo, que la única ciudad de refugio en la cruz, la única arca que lo salva del diluvio de fuego es Cristo. Venga a Cristo, suba al arca de la salvación y será salvo con nosotros. Verá la gloria de Cristo y la destrucción de la última Sodoma. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Tu palabra ha sido puesta delante de tu pueblo con claridad y con poder. Ahora, Espíritu Santo, haz la obra que has prometido hacer, afirmando los corazones de tu pueblo, mostrando a Cristo precioso, haciendo que sus corazones ardan de pasión por Él y sus voluntades decidan entregarse a Él totalmente para imitarlo en su obediencia y su sacrificio. Y si alguno aquí no ha entregado su vida a Cristo, que esté lleno de pavor y venga en arrepentimiento a la gloriosa cruz, donde obtendrá perfecta salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.